comprobamos todos los días. No hay manera de entender sino que hay un Dios fiel. No es que nosotros seamos tan fieles, pero es que Dios es fiel. Y a pesar de nosotros, de nuestras vidas, de lo que somos, Dios sigue siendo fiel. Vamos a leer nuestras Biblias, en efecto, vamos a seguir en Lucas. Alguien me dijo esta semana, pastor, qué interesante el título de esta serie, Certidumbres en tiempos de incertidumbre. Le aseguro que usted esta tarde aquí de repente tiene incertidumbres, porque es propio de nosotros los humanos. La buena noticia es que la palabra de Dios no es incertidumbre, es certidumbre. Y es lo que queremos leer esta tarde para que en efecto el mensaje de su palabra nos ayude a tener la certidumbre en estos tiempos de incertidumbre. Lucas capítulo 11, vamos a leer los versículos que corresponden a nuestra serie de este libro y vamos al versículo 14. Esta tarde realmente vamos a leer tres textos que están dentro de ese capítulo, pero que tienen que ver con la misma idea. A veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que ese es solamente ese texto, pero cuando leemos la Biblia en su contexto, lo que se ha denominado así, entonces vemos la diferencia y por qué una cosa se conecta con la otra. Dicho esto, leamos entonces capítulo 11, versículos 14. Yo le voy a pedir que me acompañe en la última parte de este capítulo, esta parte. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, escuche esto porque va a ser parte del mensaje: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y así también Satanás, si está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, escuche esta palabra porque va a ser el tema de hoy, el dedo de Dios, repitan conmigo, por el dedo de Dios. Ok, tengan en cuenta eso. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda el palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora lean conmigo estos versículos 27, 28. Al unísono leamos. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bien, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra vez ese último versículo. Y les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué acaba de oír usted en este momento? ¿Qué acabamos de oír? Bueno, hermano, entonces vamos a orar y que esta palabra de Dios en esta tarde trabaje tremendamente en su corazón por lo que vamos a explicar. Oremos. Padre, gracias por este momento. Señor, tu palabra es verdad y es la verdad. Frente a esta palabra leída y ahora explicada, no solo lo que queremos decirte es que estamos listos, deseosos para que ella nos hable. Gracias porque hoy, Señor, tú has escogido esta palabra para mi vida. Quiero abrir mi corazón, quiero estar en expectativa de lo que tú vas a decirnos. Gracias porque por tu palabra tú me vas a edificar, pero sobre todas las cosas me vas a confrontar con ella y me vas a ayudar a entender por qué tu palabra hoy ha sido predicada.
en el nombre de Jesús. Amén. Los niños van a sus respectivos lugares con sus maestras. Nosotros nos quedamos acá. Y por favor, quédese allí en la tranquilidad de este tiempo, porque vamos a trabajar con un texto extraordinario como este que hemos leído hoy. El tema de hoy lo titulamos El dedo de Dios. De repente a usted esto le parece extraño, pero bueno, la palabra del Señor en efecto tiene tantas cosas que enseñarnos, que mostrarnos. Y mi tema esta tarde así lo titulo, el dedo de Dios. Voy a explicar lo siguiente. La figura del dedo de Dios se conoce en los que estudian esto como un antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Es darle cualidades humanas a un ser, en este caso como Dios. Usted, por ejemplo, escucha hablar del dedo de Dios, la mano de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios. Pero Dios es espíritu, ¿cómo entender eso? Esto se llama antropomorfismo, para que entonces sepan esto. Pero además de esto es una metáfora. Esta es una metáfora, es otra palabra, otra expresión de las figuras literarias que ilustra la intervención directa de Dios en algún momento de la historia, por ejemplo. Cuando leemos por allá en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 9, versículo 10, es interesante que allí nos encontramos con esta declaración para que entendamos lo que quiero decir esta tarde. Deuteronomio 9:10 dice allí el texto lo siguiente: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber. Ahora, quiero llegar al versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas, escuche, con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Luego hay otro texto que aparece más adelante, o antes, perdón, que es Éxodo. Y en Éxodo capítulo 8, 19, dice que los magos de ese entonces, cuando vieron todas las señales que estaba produciendo, las señales que Moisés estaba produciendo para que en este caso el pueblo de Israel saliera, dice que los magos trataron de hacer lo mismo, de hacer los mismos milagros que te correspondían a esas plagas. Y es interesante que dice que ellos trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron, y llegaron a la conclusión de que todo eso era por el dedo de Dios. En el pasaje que leímos ahora, Jesucristo se presenta diciendo que si no es por el Belcebú, que es una palabra para expresar quién es el padre, quiero decir, el jefe de los príncipes de los demonios, que lleva ese nombre Belcebú, en otra palabra es Satanás. Dice que si no es entonces por Belcebú, por el príncipe de los demonios, entonces por el dedo de Dios. Otra historia interesante, solo para que tengamos todo este cuadro completo, es cuando un día le trajeron a Jesús una mujer que supuestamente la encontraron en el acto de adulterio. Estaba en pleno acto. Entonces la trajeron los fariseos, se la presentaron delante del Señor y comenzaron a acusarla. Dijeron: esta mujer la acabamos de encontrar en este acto y según la ley tiene que ser apedreada. Dice que Jesús se inclinó y comenzó con el dedo a escribir. La historia ustedes la conocen. Dice que desde el más pequeño hasta el mayor salieron acusados. No sabemos si leyeron lo que Jesús estaba escribiendo, pero dice que por el dedo de Dios, en ese contexto, ellos fueron acusados por sus pecados, con su condición, y por supuesto dejaron a aquella mujer, porque al final Jesús dijo: ¿dónde están los que te condenan? Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Todo esto entonces nos pone en la dirección del tema de hoy, para examinar entonces que el dedo de Dios se presenta como la figura del poder de Dios. Y eso es lo que nos va a llamar la atención, porque en esta historia de donde hay un demonio que Jesús está sacando, que está liberando a un hombre de un demonio, por cierto, dice que es mudo. Mateo dice que era ciego, entonces no solamente era mudo, sino que era ciego. La situación era peor todavía.
Jesús entonces libera a este hombre de esta condición y entonces llegan a la conclusión que fue por Satanás que hizo esto. Bueno, todo esto nos va a mostrar, hermanos, que en esta historia leída en los tres textos hay una especie de orden ascendente acerca de lo que significa entender la obra de Dios, entender cómo el dedo de Dios obra en un momento determinado, pero comenzando con varios aspectos. Aquí tenemos una gente que tiene una incredulidad irracional, que es la primera verdad que vamos a encontrar aquí. Luego tenemos entonces otro caso donde una persona es librada de demonios, pero queda vacía. Entonces también Jesús nos da una enseñanza y al final nos va a hablar entonces de quiénes son los verdaderos bienaventurados respecto al asunto de la palabra del Señor. Dicho de otra manera, el mensaje de hoy, el dedo de Dios, nos va a confrontar en tres direcciones. Número uno, la incredulidad irracional ante la evidencia. Esta es la primera verdad que vemos. Una incredulidad irracional. ¿Usted ha pensado qué puede significar esto? Incredulidad irracional. Significa que aunque tengo una evidencia, aunque está allí algo, yo no lo creo. No lo creo. Y frente a esto, hermano, entonces notamos que la gente que está allí vio un milagro, pero lo está negando. Pero no solamente lo está negando, sino que entonces está diciendo que ese milagro vino por otra acción, que es el caso de Satanás, que Jesucristo estaba sacando demonios por Satanás. Ahora yo quiero ponerle en perspectiva lo siguiente. ¿Hasta dónde puede llegar la incredulidad de alguien que tiene frente a él una evidencia como el caso de este hombre? Como dije, Mateo dice que también era ciego y era sordo. Entonces, la obra de Satanás fue tan grande en la vida de esa persona que ahora esa persona queda libre. Y dice que algunos se maravillaron, porque el texto dice eso, pero otros entonces comenzaron a hacer esto que estoy hablando. No creían en eso, sino que estaban atribuyéndole esa obra a Satanás. Otros en este mismo grupo decían que le mostraba más señales. Y hermanos, todo esto para indicarnos lo que hace la incredulidad. Yo quiero llevarles en esta tarde, en esta parte, a una serie de argumentos que Jesús utiliza. Ahora, vamos a ver a Jesús como si fuera un abogado, está en un tribunal, y él va a utilizar un argumento que se llama reducción al absurdo, que es poner una parte por la otra, que significa todo lo contrario. Y él va a utilizar ese argumento, porque al fin y al cabo es Dios, es el Señor, Él sabe las cosas, y va a demostrarnos cómo las acusaciones de estas personas, que estaban concluyendo que lo que Él estaba haciendo era por obra de Satanás, van a quedar completamente no solo convencidos de lo contrario, sino que van a quedar en una situación donde ellos van a tener que reconocer que esa obra que está haciendo Jesús es la obra por el poder, por el dedo de Dios y no por otra cosa. Vamos a verlas entonces, vamos a verlas en el orden. Primero tenemos un argumento, el primero, que es la lógica de un reino dividido. Vea lo que dice el versículo 17 y 18, pero voy a utilizar la frase que dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Vayan allí a Lucas capítulo 11, vean el versículo que estamos usando para esta ocasión. Dice el versículo, más él conociendo los pensamientos de ellos le dijo, voy en el 17, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y luego añade, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú he hecho yo fuera los demonios. Ahora, hermano, antes de seguir, yo quiero poner en perspectiva todo este capítulo, para que entendamos esto. Jesucristo va a decir más adelante que toda blasfemia que los hombres digan contra el Señor será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque en este pasaje se presta precisamente para que se entienda que la blasfemia contra el Espíritu Santo es aquella que atribuye la obra de Dios a Satanás. Eso es una blasfemia, y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué Satanás intentaría deshacer su propia obra? Es irrazonable atribuir el milagro al poder de Satanás cuando la obra ante el cual se está es indiscutible. La persona era sorda, era ciega y ahora
oye y ve. Simplemente es un milagro. Entonces, ¿cómo alguien podía pensar que Satanás hizo eso? Por eso él dice allí, pues si Satanás hace eso, está dividido. En lugar de aceptar el poder de Dios en el mundo que nos rodea, esta es la situación que pasa. Mucha gente simplemente dice que, por ejemplo, que este mundo vino de la nada. En lugar de ver que toda la creación, por ejemplo, tiene que tener un orden y que hay una mente maestra detrás de ese orden, por la sabiduría, la forma como todo ha sido diseñado, por la manera como todo funciona, en lugar de reconocer que hay una mente maestra que trajo esto, todo lo que vemos al mundo, simplemente pues no le dan crédito. Es más, por ejemplo, la famosa teoría del Big Bang, que es la más conocida hoy día, de que todo fue el producto de una explosión. Interesante pensar que una explosión no puede dar lugar a un orden. Una explosión lo que crea es un caos. ¿Y cómo pensar entonces que este mundo vino de una explosión y después se fue organizando hasta ver la belleza que tenemos? Hermanos, esto se llama incredulidad irracional. Es simplemente no aceptar que ese poder, detrás de ese poder hay alguien que se llama Dios, el Todopoderoso, y que Él le ha dado origen en todo caso a las cosas que vemos acá. Entonces, lo peor de la incredulidad es negar lo que está a la vista como evidencia. Está aquí, lo vemos. Este mundo no puede ser el producto de las cosas, de una casualidad. Luego dice, el segundo argumento es la inconsistencia de la acusación. Versículo 19 dice, pues si yo echo fuera los demonios, mira el argumento de Jesús, por Beelzebú, o sea, por Satanás, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros propios jueces. Ahora, síganme aquí para que entendamos aún más esta idea. Este punto puede entenderse de varias maneras, pero una interpretación plausible es que Jesús se refiere a los exorcistas judíos que habían estado antes de él. Entonces lo que él le quiere decir es por quién, en nombre de quién los exorcistas judíos sacaban los demonios. Algunos creen que esa práctica se usaba y seguramente pues fueron muy usados, tuvieron éxito en esto. O por ejemplo, cuando los 70 que él envió a que fueran a predicar, echaban fuera demonios. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos que dice, yo veía a Satanás como caía del cielo? Entonces indicaba todo esto que el poder de Satanás estaba siendo destruido porque precisamente Dios estaba en control de todo esto. Cuando él dice entonces, ¿por quién, en nombre de quién echan vuestros hijos, hablando de los judíos, los demonios? Entonces el argumento es simplemente no puede ser por él. ¿Por qué? Porque si Satanás echa fuera, diríamos a Satanás, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo se explica esto? Entonces hay una inconsistencia en esto. Si los discípulos judíos expulsaban demonios por el poder de Dios y no por Satanás, entonces, ¿por qué no creer que Jesús lo que está haciendo es por el poder de Dios, es por el dedo de Dios? ¿Por qué no creer esto? Sería la pregunta. Entonces sería acusar a Jesús de hacer las cosas de Satanás cuando él vino para destruir a Satanás. Sería la conclusión en este sentido. Otro argumento es el versículo 20, es que el reino de Dios entonces ha llegado. Visto de otra manera, si concluimos que lo que Jesús está haciendo no es por obra de Satanás, entonces ¿por quién lo hace? Miren lo que dice el versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, en ese argumento de ser un argumento absurdo, esa reducción al absurdo que él está presentando aquí, como si estuvieran en un jurado, hay un abogado defensor, hay un abogado que también hace la otra parte. Él dice, la conclusión es esto, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Y hermano, aquí hay algo maravilloso para que entendamos todo este pasaje. Porque cuando Jesús utiliza la figura del dedo de Dios para describir la obra que realiza, esta referencia es algo maravilloso, porque precisamente lo que Jesús está diciendo es, lo que yo hago ahora, lo hago porque el Padre Celestial, que me ha dado el poder, entonces lo estoy ejecutando. Y si el poder de Dios está en mí, lo estoy ejecutando porque en efecto Él ha hecho esa obra ya en el pasado. Recordamos otra vez a los magos de Egipto cuando ellos trataron de hacer lo mismo y dijeron, no, esto no puede ser, esto es por el dedo de Dios. Entonces, por el dedo de Dios,
Jesucristo está sacando un demonio para que ellos lleguen a la conclusión, es verdad. Entonces, si esto es así, el reino de Dios ha llegado. ¿A dónde queremos llegar con todo esto para aplicarlo en nuestras vidas, hermanos? Que ciertamente la incredulidad, esta incredulidad que la estamos denominando de esta manera, irracional ante una evidencia, entonces la conclusión es que si no es por Satanás, entonces crean que viene de Dios. Y esto me lleva precisamente a esa parte. La expulsión de demonios es una señal tangible de la llegada del reino de los cielos. Voy a traerles a Lucas capítulo 4. Cuando Jesús estuvo para comenzar su ministerio, dijo estas palabras proféticamente: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar a conocer el Evangelio, las buenas nuevas, pero también para poner en libertad a todos los cautivos. Y aquí está un hombre que está cautivo porque era sordo y era ciego. El Señor lo ha librado, se está cumpliendo la palabra. Y si se cumple la palabra, entonces el reino de Dios ha llegado. Esa es la conclusión de Jesús. Ese es el argumento. Y todo esto nos enseña entonces que si Jesús está actuando por el poder de Dios, entonces es evidente que el reino de Dios ha sido establecido y el reino de Satanás está siendo derrotado. Hermanos, la verdad preciosa de la palabra de Dios, como Jesucristo lo está enseñando en este pasaje, es que el reino de Satanás comenzó a ser destruido desde el mismo momento que se estableció el reino de Dios. Y aun cuando Satanás todavía tiene poder, el Todopoderoso sigue siendo el reino de Dios. Y al final Satanás será atado, será destruido, será lanzado al infierno, porque es el reino del Señor el que permanecerá para siempre. Porque ha llegado, dice. Entonces, si no es por Satanás, ha llegado el reino de Dios. Y por lo tanto, en consecuencia, ustedes tienen que saber que ese reino de Dios es el que prevalece y prevalece para siempre. La verdad es clara. Jesús no está actuando bajo el poder de Satanás, sino bajo el poder de Dios, porque Él vino bajo el poder de Dios. Este argumento expone una evidencia que exige un veredicto, como alguien escribió por ahí un libro hace tiempo. Si se acepta que Jesús echa fuera a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Y nosotros celebramos esta verdad, la verdad bíblica, la verdad que hasta ahora permanece para siempre. Ante esa incredulidad irracional de mucha gente que niega las evidencias, que niega que estas cosas son ciertas, nosotros tenemos que decir: el reino de Dios ha llegado. Es interesante pensar que Jesucristo, sus primeras palabras fueron estas: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando usted y yo conocemos a Jesucristo como el Salvador, entonces el reino de Dios, de esa manera espiritual, llega a mi corazón, y mi corazón es el templo entonces ahora de ese reino de Dios. Por supuesto, estamos pensando de que el reino de Dios comienza en el corazón. Un día tendremos el reino milenial y después el reino eterno, pero ahora comenzó en nuestro corazón. Entonces, la conclusión de Jesús en ese sentido es esta: si el reino de Dios llegó, Satanás es destruido, entonces creamos que ese reino está con nosotros. Y otro argumento, el número 4, es la identidad mesiánica de Jesús. Vea lo que dice más adelante en los versículos 21 y 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, interesante esta parábola, voy a explicarla también. En paz está todo lo que posee. Vea el versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Vamos entonces a entender lo que Jesús nos está explicando. Hermanos, acuérdense que Jesús es el maestro de las parábolas. Si él quería ilustrar una verdad que quería que se quedara muy en nuestros corazones, utiliza una parábola. El domingo pasado hablamos de esa parábola de la oración. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oración de los tres amigos? Que hice énfasis en eso. Para ilustrar entonces que en ese caso la oración tiene un trabajo que hay que hacer. En este caso, él está tratando entonces de explicar que si lo que yo hago, lo hago por el poder de Dios, entonces la incredulidad ante estas cosas no cabe, no puede ser. Y explica esto. Esta afirmación implica que si el reino ha llegado, entonces Jesús es el rey de ese reino. Jesús lo ilustra de esta manera. Él se describe a sí mismo como alguien más fuerte, en este caso es Satanás. Ahora, aquí vamos entendiendo el asunto. Otra vez dice el texto: cuando el hombre fuerte armado guarda el palacio. ¿Quién es el hombre fuerte aquí?
Es Satanás, exactamente. Entonces, cuando el hombre fuerte armado guarda en su palacio, en paz está lo que posee. Como quiere decir, bueno, él está gobernando. Y hermano, déjeme decirle esto. Este mundo tiene una aparente paz todavía. Y Satanás le ha hecho creer al hombre que esa paz es la que necesitamos. Pero mire lo que dice el versículo 22. Pero cuando viene el otro más fuerte que él, ¿quién es el más fuerte que él? Jesucristo. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Déjeme explicarlo también desde el punto de vista de lo que sucedía en aquellos tiempos. Un rey iba y vencía a otro rey, que era poderoso, lo vencía, lo destruía, lo mataba, agarraba el botín y se lo llevaba entonces a su palacio, a su gente, y lo repartía. Eso es lo que hacían los reyes. Pues Jesús está diciendo lo mismo. Está diciendo que al expulsar demonios está mostrando que tiene un poder más grande que el de Satanás. Él es el hombre fuerte que ha entrado en el territorio de Satanás, lo ha vencido y está repartiendo el botín. Hasta el día de hoy sigue repartiendo su botín. Lo reparte entre nosotros. Esto significa que Jesús está despojando a Satanás de su poder, de su autoridad, y aun cuando todavía Satanás está reinando, porque él es príncipe de este mundo, déjeme decirle que Jesucristo no solamente es príncipe, él es el rey de este mundo, y al final esa será la victoria que nosotros veremos. Al hacer esto, Jesús está demostrando que él es el rey que ha llegado con su reino y ha vencido al reino de Satanás. Su poder sobre Satanás y su capacidad para expulsar demonios son señales de su identidad mesiánica. Con estos argumentos Jesús demuestra por quién entonces ha sacado los demonios. Así de simple. No es por lo que ustedes están pensando. El demonio salió de esa persona simplemente por el poder de Dios. Y hermano, esta verdad ha quedado para siempre. Dios, el Señor, sigue teniendo poder sobre Satanás. Y aun cuando hay momentos donde Satanás está obrando en nuestras vidas por algunas circunstancias, déjeme decirle entonces que al final nosotros sabemos en quién hemos creído y que el poder de Jesucristo que está en nuestros corazones supera el poder de Satanás. Un auténtico creyente sabe que existe Satanás y que es un enemigo, pero es un enemigo que está derrotado. ¿Ha leído usted el texto que dice ni deis lugar al diablo? ¿Qué significa esto? Por supuesto que el creyente puede darle lugar a Satanás, pero lo que me está diciendo ese texto es que yo ahora tengo la capacidad de darle a Satanás la oportunidad para que obre, pero que como soy cristiano, como soy un hijo de Dios, yo tengo ahora esa bendición. Satanás no tiene por qué ser dueño ahora de mi corazón, porque mi corazón le pertenece a Cristo. Ahora, viéndolo en este sentido, nosotros tenemos que concluir esta tarde, al hablar en este sentido, que Satanás entonces es un enemigo derrotado. Y aun cuando él sigue imperando en este mundo, simplemente nosotros sabemos que el reino del Señor ha llegado, es la conclusión. Ahora, el versículo 23 nos da una visión de este asunto para que aún lo entendamos mejor. Mira lo que dice el versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes mantenerte al margen cuando se trata de Jesús. Ahora aquí viene la aplicación de Jesús para nosotros. Cuando nos convertimos al Señor, entramos completamente en su reino y dejamos que ese reino entonces sea el que gobierne nuestras vidas y que sea el hombre fuerte, el que conquistó la obra de Satanás en mi corazón y ahora le pertenezco a él. Quería explicar esto también porque es importante. El mundo entero está bajo el maligno. Es más, cuando alguien conoce a Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice que es sacado de ese reino, del reino de las tinieblas, y es trasladado al reino del amado Hijo Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros estamos en el reino del amado Hijo de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra vida no le pertenece a ese enemigo de donde Jesús nos sacó, sino que le pertenece a Jesucristo. Satanás no puede tocarnos. Satanás no debiera vencernos. Satanás es un enemigo derrotado. Si usted se deja, escuche esto, si usted se deja derrotar por Satanás es porque le da lugar al diablo. Pero usted no tiene que hacer eso, porque usted es un hijo de Dios. Y usted pertenece al reino de Dios. En ese sentido entonces entendemos lo que Jesús está explicando acá. No es
por Belcebú. Ese es un dios de los Baales, pero que al fin y al cabo se le atribuye el poder a Satanás. Esto me lleva a mi tercera consideración. Voy a resumir esto. En primer lugar, estamos hablando de la incredulidad. Esta incredulidad, que la llamamos una incredulidad en este sentido irracional ante la evidencia. Pero hay una verdad, hermanos, en este pasaje que debe llamarnos aún más la atención. Y esa verdad yo la estoy llamando ahora la casa vacía de un creyente liberado. Escuche bien esto, porque voy a tratar de explicar algo que a lo mejor usted nunca en su vida había escuchado esto. Ojalá que hoy lo entienda. Vieron que dice el versículo 26, 24 y 26. Cuando el espíritu inmundo sale, otra vez seguimos hablando del mismo tema, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla, ¿cómo la halla? Barrida y adornada, o sea, limpiecita. Entonces, mire lo que hace. Va y toma otros 7 espíritus peores que él. No solamente tomó 1 o 2, sino 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermano, yo les confieso que estuve tratando de digerir esta semana todo esto para explicarlo a la iglesia. Y me encontré con cosas que yo quiero revelarlas, que creo que son muy significativas. Por un lado, Jesús continúa hablando de la obra de Satanás. Fíjense que tiene una conexión. Y describe una situación en la que un espíritu inmundo sale de una persona, pero la casa queda vacía. Este es el punto clave de esta historia, de esta parte, de lo que Jesús está diciendo. Sale, pero la casa queda vacía. Esta es una imagen de advertencia sobre el peligro de no responder adecuadamente a la liberación y el poder de Dios. Aquí es donde entra esto en consideración. Aquí es donde entro yo como creyente. Aquí es donde entra mi vida como cristiano. Porque bien, entonces puede ser que el Señor me liberó de cualquier cantidad de cosas, pero mi vida quedó vacía. No, ahora entiéndase bien, no porque le falta a Jesucristo, porque está en nuestro corazón, quedó vacía de otras cosas que tenía que llenarla. Entonces, hermano, la casa queda vacía, lo que sugiere que la persona no la ha llenado y sigue sujeta a la misma influencia demoníaca. Ahora sí me está siguiendo. Sigue bajo la influencia todavía de Satanás, aun cuando él no está en su vida, porque ya salió, pero él dice, pero esa casa está vacía. Me acuerdo mucho de aquellos países donde hay casas vacías, y dicen, hay que invadirla, hay que llegar a ella, hay que tomarla, porque está vacía. Imagínense ustedes lo que esto significa. Hermano, la tragedia es que si la persona no responde a ese cambio, pierde la oportunidad precisamente de ver la obra del Señor completa en su vida. El sentido de esta historia es claro. Si no estamos comprometidos con Jesús, nuestra vida será un desastre espiritual. Tú me dices, pastor, pero eso no puede ser. Pues sí puede ser, déjeme decirle por qué. Hay un vacío en nuestra vida que debe ser llenado con Jesús. Y si no es llenado con Jesús, si Él no gobierna mi vida, sino lo que mi vida la gobierna son otras cosas, de allí lo que pienso, lo que actúo, cómo hablo, cómo me porto, cómo me comporto todos los días, es el reflejo de lo que está en mi corazón. ¿Qué dijo Jesús sobre esto? De la abundancia del corazón, habla la boca. Y muchas veces, hermanos, nosotros lo que sacamos por la boca siendo creyentes son cosas que no corresponden a un hijo de Dios realmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ese espíritu salió de tu vida, se trajo otros y todavía está allí y gobierna. La respuesta adecuada a la liberación y el poder de Dios es comprometernos con Jesucristo y permitir que Él llene realmente el vacío de mi vida. Porque si estoy vacío, aún después de haber conocido al Señor, algo está pasando. Y déjeme decirle, hermanos, esta verdad que es auténtica y que nos toca mucho. Si yo no lleno mi vida con el Señor, lo voy a llenar con otras cosas, aún siendo creyente, aún siendo cristiano. Lo voy a llenar. ¿Por qué razón? Porque la vida necesita ser llenada con algo. Así lo expresó alguien. La vida del hombre tiene el tamaño de Jesucristo. Creo que eso lo dijo Blas Pascal, el científico. Hasta que
ese corazón, en ese corazón no esté Jesucristo gobernando, ese corazón va a necesitar ser lleno con algo. Por eso es que aún nosotros, siendo creyentes, queremos llenar nuestro corazón con otras cosas que no son espirituales, que no son del Señor. Entonces, de esta manera podemos experimentar un cambio permanente y, por supuesto, vivir para el Señor. Si no podemos adecuadamente corregir, corremos el riesgo, quiero decir, de seguir vacíos y sujetos siempre a la influencia de Satanás. Voy a decir esto antes de pasar a la última verdad de este pasaje. Si yo he creído en el Señor, pero mi vida está vacía, debo prepararme porque algo va a comenzar a llenar mi corazón. Y no siempre eso que llena mi corazón es la presencia poderosa del Señor con su palabra. Dicho de otra manera, yo soy un cristiano, pero hay en mi vida cosas que hago, que digo, que practico, que evidencian que esa casa quedó vacía y que entonces otros espíritus vinieron y comenzaron a llenar mi corazón de otras cosas. Yo no estoy hablando aquí literalmente de demonios, porque al fin y al cabo sería una contradicción porque usted es un hijo de Dios, pero estoy hablando de aquellas cosas que pueden llegar a mi corazón que no son del Señor y que por supuesto tales cosas no le agradan a Él. Resumo, he hablado de la incredulidad irracional frente a una evidencia. He hablado de una casa vacía de un creyente liberado. Pero hermano, le tengo una buena noticia. La buena noticia es que el creyente verdadero es un bienaventurado. ¿Dónde encontramos esto? Escuche la palabra. Mientras él dice estas cosas, una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Este texto me llamó mucho la atención. También voy a leer el próximo para que tengamos una idea completa. 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, hermano, estamos en presencia de un creyente, pero que es un creyente bienaventurado. Entonces, contrario al incrédulo, contrario al creyente vacío, tenemos un creyente bienaventurado. Yo espero en el Señor esta tarde que usted sea ese creyente, un creyente bienaventurado. Y le voy a explicar por qué. Tenemos una bienaventuranza hecha por lo que se ve, en este caso. Una mujer de dentro de la multitud se destacó y pronunció esta bienaventuranza. Imagínense la escena por un momento, hermano. Una mujer allí ve a Jesucristo haciendo lo que hace y exclama y dice: bienaventurado a la mujer que te trajo al mundo y los pechos que mamaste. Así lo dice. Porque ella está como asombrada frente a aquello que está viendo. Es el Hijo de Dios. Es el vientre. El vientre de esa mujer que le trajo al mundo. ¿Se acuerdan que una vez yo dije, y voy a repetirlo, que la ilusión de un adolescente en ese tiempo era ser el vientre del Mesías? Esa era la ilusión. Hermano, ese era el entretenimiento de las adolescentes de ese tiempo. Pensaban en eso, anhelaban eso, oraban por eso, que Dios tuviera misericordia de ellas y que su vientre fuera el lugar donde iban a ser el Salvador. Imagínense eso. Yo pensaba estos días, ¿cuál es el sueño de un adolescente en este tiempo? De las muchachas o de los muchachos, especialmente las muchachas. De esta manera entonces su exclamación, hablando de esta mujer, es un reconocimiento de la bendición que sería la madre de Jesús, haberlo llevado en su vientre y haberlo criado. Fíjense que Jesús no responde de una forma áspera, pero clarificadora. Me encanta la forma tan gentil, tan caballero que es Jesucristo. Él aprovecha la oportunidad para enseñar que la verdadera bendición no consiste en la conexión física o familiar con Él, sino en escuchar y seguir su palabra. Ese es el punto donde Él quiere llegar. Jesús destaca que esto, y en lugar de enfocarse en la relación física con su madre, Él destaca la importancia de una relación espiritual con Él. Es como quería decir: está bien tu elogio, te agradezco tu elogio,
pero no estoy interesado en tantos elogios. ¿Se acuerdan, por cierto, en aquella oportunidad cuando el joven rico llegó y lo elogió de tal manera que Jesucristo le dijo, mira, deja los elogios para Dios. Lo que me interesa es tu salvación. Porque ese joven llegó a Jesús con las preguntas correctas, supuestamente, la actitud correcta, en la vida correcta. Pero cuando Jesús demandó de él que le siguiera, simplemente se fue. Y se fue triste porque se perdió para siempre. Lo trató de maestro bueno, maestro bueno. Y aquí estamos en presencia también de una mujer que se destaca por esto. Y este pasaje nos enseña entonces que la verdadera bendición no se encuentra en la proximidad física, sino en la relación espiritual con el Señor. Debemos buscar la bendición de conocer a Jesús personalmente, de escuchar su palabra y de seguir sus enseñanzas. De esta manera podemos experimentar entonces la verdadera bendición de un discípulo del Señor. ¿Cuál es esa bendición? Precisamente aquí está lo que él dice. Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pongámoslo en contexto. Él dice, bienaventurados el vientre y los pechos que te trajeron al mundo. Jesús dice, gracias por eso, pero ¿sabe qué? Bienaventurados, los auténticos bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y la viven. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Nos está diciendo a nosotros que un conocimiento meramente carnal de Cristo no salva a nadie. ¿Cuántos en ese mismo momento escucharon y vieron a Cristo, pero siguieron siendo incrédulos? No comenzamos con la historia diciendo que muchos de ellos decían que era por Beelzebú y otros que pedían señales, simplemente estaban ante una evidencia y no la creían. Jesús no está tan interesado en los elogios como que la gente le siga. ¿Cuál es el sentido de esta bienaventuranza? En este contexto de incredulidad entonces y vida vacía, Jesús dice que los verdaderos hombres y mujeres de Dios son aquellos que guardan y viven la palabra de Dios. Y hermanos, usted escucha una y otra vez esto y dice, sí, pastor, yo soy eso. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente la palabra de Dios está guiando, dirigiendo mi vida? Bienaventurados los que contemplan la vida de Jesús, escuchan sus enseñanzas y guardan su palabra. Jesús busca personas que le entreguen su vida por completo. Si no sigues al Señor con todo tu corazón, al final es peor que el primero, como dice el texto. Jesús define aquí a quienes son los creyentes verdaderos. En efecto, son aquellos que oyen la palabra y que la guardan. Déjeme simplemente poner estas cosas para ir ya definiendo en la parte final de mi mensaje. En otra oportunidad, alguien dijo, ay, Jesús, aquí está tu madre y están tus hermanos, te están buscando. Mira la respuesta de Jesús. ¿Qué clase de respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Estaba menospreciando Jesús a su madre y a sus hermanos? No lo estaba menospreciando. Pero dejó claro, mis amados hermanos, que la vida de un creyente se rige por la palabra de Dios y no por la palabra de hombres. Hoy día estamos escuchando muchas cosas. Hay creyentes que se deleitan en escuchar cualquier cantidad de videos y por eso, creyendo esos videos, viven su vida. Hermano, la única manera de una vida creyente auténtica es la palabra de Dios. Es vivirla, aplicarla. Cuando ella me habla del pecado, que yo reconozca mi pecado. Cuando ella me habla de la manera como hablo, que yo reconozca cómo hablo o cómo pienso. Que en todo reconozca que la palabra de Dios es la que hace y va a hacer siempre la diferencia en mi vida. Mire lo que dijo Jesús hablando de esto. Cualquiera que me oye pues estas palabras y las hace, que tremendo esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero escuche esta otra parte. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús, el maestro por excelencia, el maestro de las metáforas, de las parábolas, ahora trae una parábola, una metáfora, una comparación, y dice que un creyente verdadero es aquel que construye su vida sobre la roca, y esa roca se llama Jesucristo, pero la roca es su palabra. Y cuando la vida se construye sobre la palabra de Dios, entonces tenemos la seguridad que vendrán vientos, huracanes, tornados, lluvias, etc. Y esa vida permanecerá, no va a caer, está sentada. ¿Por qué está sentada? Porque está construida sobre la roca, y esa roca se llama Jesucristo. Amada iglesia, amados hermanos, esta parte final de este mensaje nos está diciendo que cuando hablamos del dedo de Dios, para que regresemos al dedo de Dios, es que el dedo de Dios puede ser una evidencia ante otros y simplemente no lo creen. Que el dedo de Dios pudo ser o puede ser la obra de alguien que creyó en el Señor, pero su casa quedó vacía. Pero ahora voy a aplicarlo aún más todavía, es decir, que el dedo de Dios es aquel que viene al corazón, lo transforma, esa vida cambia, y a partir de ese momento su vida es guiada y dirigida por la palabra de Dios. Hermanos, eso es un creyente bienaventurado. Y la parte que estoy enfatizando aquí, el creyente verdadero es bienaventurado. Yo quiero hacer una pregunta antes de hacer otra aplicación. Si usted tuviera que pensar en las tres categorías: incredulidad irracional ante una evidencia, ¿está en ese grupo? Ojalá que no. Segundo grupo: si usted sabe que un día recibió a Jesucristo en su corazón, pero su vida está vacía y ha dejado que otros espíritus raros, extraños, invadan su corazón, examine su vida. Pero en tercer lugar, el creyente verdadero, el auténtico creyente, es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque guarda y hace la palabra del Señor. Yo quiero estar entre el tercer grupo, no sé usted. Yo quiero ser considerado como un creyente verdadero. Y la única manera como eso ocurre es que esta palabra que oigo, que leo y que constantemente estoy siendo por ella edificado, sea lo que gobierne y dirija mi vida. Permítame concluir diciendo esta tarde lo siguiente. No fue casualidad que Jesús hablara del dedo de Dios en el contexto de sacar los demonios de una persona. Por cierto, se dice que la época de Jesús fue la época de más avivamiento de los demonios. Una cosa extraña. Fue cuando más demonios hubo. Jesús dice que la Biblia dice que Jesús tuvo como 12 encuentros con los demonios. 12 encuentros. Los que menciona, por supuesto habrán otros más. Hermanos, nada es más doloroso, escuche esto. Nada es más doloroso y triste que ver a un hombre o una mujer poseída por demonios. Quizás usted no los ve como los veía antes, este sordo o este mudo. O quizás no lo ve como el endemoniado de Gadara, que tenía legiones. Pero hay hombres y mujeres poseídas por demonios en el día de hoy todavía. De María Magdalena salieron 7 demonios. 7 demonios. Después se constituyó una de las discípulas más cercanas de Jesús. Jesús utilizó su poder para derrotar y vencer a Satanás. Hermanos, quienes viven en esta condición viven vidas lúgubres, en oscuridad. Pero cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro poderoso con la luz del Evangelio, cuando tienen un encuentro poderoso con el Cristo que viene a reinar en su corazón, se disipan sus tinieblas. Satanás huye, se va de él, esos demonios se van. Y ahora esa vida entonces es una vida que le pertenece al Señor. Pero esa vida necesita ser llenada, que no quede vacía, tiene que ser llenada. Y la manera que le estoy mostrando esta tarde que debe ser llenada es con la palabra del Señor. Quizás usted se está preguntando, pastor, yo no había pensado en esto. Y esa es la intención.
Porque si usted no había pensado en esto, usted tiene que revisar su vida espiritual. Déjeme decirle esto para orar. Yo tengo la impresión de que hay creyentes que están viviendo un engaño muy grande. Y el engaño es que un día le entregaron su vida a Cristo, pero siguen viviendo su vida como les parezca. Y al final dice, bueno, mi nombre está escrito en el libro de la vida y ya está ahí todo relacionado. Está todo resuelto. Cuando yo me muera voy al cielo. Tenga cuidado con lo que está pensando. Mi intención, por supuesto, como su pastor, es animarlo, no a crear otra cosa, no crear otra situación. Pero sí tengo que responsablemente decir esto. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, su deseo diario tiene que ser alejarse de aquellas cosas que no lo edifican. Poner su vida sobre la roca que es Cristo y dejar que Él gobierne su corazón y su vida. Cuando esto hacemos, entonces entenderemos lo que Jesús dijo. Yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, tiempos difíciles, pero permaneció, porque esa vida está construida sobre Jesucristo. Amén. Usted sabe entonces, dentro de este grupo, a cuál pertenece. Mi oración, y que voy a hacer esta tarde, es que tu vida sea una vida bienaventurada. Qué lindo esto, hermano. Más bienaventurado. El bienaventurado, gracias le dijo Jesús a la mujer, por decirme y por recordarme que fue María la que me trajo al mundo. Fue en su vientre y fueron sus pechos que mamé. Vamos a hablar en términos así. Pero ¿sabe qué? No estoy tan interesado en ese elogio. Estoy interesado en que tu vida sea guiada y dirigida por la palabra del Señor. Cuando un creyente es guiado y dirigido por la palabra de Dios, no es que va a vivir una vida perfecta, porque no la viviremos, pero va a vivir una vida triunfante y victoriosa, porque él sabe que el Dios de esta palabra, que se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo en su corazón, le guía cada vez más, le induce cada vez más a vivir cerca del Señor. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos esta tarde. Le voy a hacer una pregunta para que oremos esta tarde. La pregunta es: cuando usted escucha un mensaje de este tipo que lo confronta, que me confronta, ¿qué decisión usted va a tomar? Hay dos maneras de verlo. Qué bueno, pastor, que usted trajo esa palabra. Qué bueno que la presentó, pero yo soy igual. Otra manera es: gracias, Señor, por oír esta palabra, la necesitaba. Y porque en el fondo de mi corazón yo sé que hay cosas que he permitido como creyente y mi vida está vacía en ese sentido, porque no he dejado que la presencia poderosa del Espíritu Santo sea la que gobierne mi corazón, sino que otras cosas más están gobernando y dirigiendo mi vida. Pero esta tarde, en la quietud de mi corazón, yo le digo: Señor, prefiero a Cristo, prefiero a Él, prefiero su palabra, prefiero a Él y seguirle. Y de esa manera oramos y le decimos al Señor, cierre sus ojos y le diga al Señor en su corazón esto: Padre, gracias, gracias por tu palabra. Qué tremenda es tu palabra, Señor. Cuánta verdad hay en tu palabra. Cómo tú nos abres los ojos ante una palabra como esta. Señor, hay un mundo con una incredulidad irracional frente a las evidencias. Este mundo no pudo haber venido de la nada o de una explosión. Hay una sabiduría en cada cosa que vemos.
sabiduría en las plantas, en los peces, en los animales, pero aún más en el hombre que creaste, con sentimiento, con pensamiento, con decisiones. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Cómo pudo haber venido esto de la nada? Señor, ayúdanos a ser entonces creyentes, no vacíos, pero bienaventurados, porque somos hacedores de tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra nos llena, tu palabra nos guía. Pero Padre, perdónanos, porque no siempre la palabra de Dios es la que leo, es la que medito. Casi siempre, Señor, quizás mis ocupaciones, mis intereses están en lo que veo en el teléfono, lo que veo en la televisión, y no en tu palabra. Ayúdame, Señor, hoy a salir convencido que es a través de tu palabra que tú me hablas y me seguirás hablando. Y que sé que por tu palabra tengo la vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser un creyente bienaventurado como resultado de ser guiado y dirigido por tu palabra. Gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie. Voy a volver con ustedes para una oración especial que quiero tener allí, una vez que tengamos este tiempo de alabanza al Señor.